Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos hermanos, continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En la segunda parte, el Papa nos explica el sentido de las fiestas de nuestro Señor y de la Virgen Santísima y los santos. En la pregunta 136 siguientes nos habla de la fiesta de la Anunciación. En la Anunciación, San Lucas 1:28 siguientes, el ángel San Gabriel aparece a la Virgen, le manda ese saludo, diciendo: Dios te salve, llena de gracia, vas a tener un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El niño que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y cuando María dijo que no conocía varón, dijo: el Espíritu Santo te cubrirá de su sombra, y el niño que va a nacer de ti será Hijo de Dios. Hoy quiero hablarles un poco acerca de este tema muy importante, que María es realmente verdadera Madre de Dios. En el símbolo apostólico, en el credo corto, la Iglesia confiesa que el Hijo de Dios nació de María Virgen. Por ser madre del Hijo de Dios, María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo, la sabiduría de Dios encarnada, el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él, nada de lo que se hizo sin Él, y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Capítulo de San Juan 1-14. Entonces María es Madre de Dios en cuanto que da nacimiento a un ser que es humano y divino al mismo tiempo. Jesús, como hombre, nació de María Virgen, pero es también Dios encarnado. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Entonces, en el Concilio de Éfeso, por ejemplo, en 431, proclamó la Iglesia Católica como San Cirilo en contra de Nestorios, que negaba la maternidad divina de María. Proclamó lo siguiente: si alguno no confesare que Emmanuel, es decir, Jesucristo, Dios con nosotros, si alguno no confesare que Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, es Theotokos, Madre de Dios, porque parió según la carne al Logos de Dios hecho hombre, hecho carne, sea anatema. Entonces, si alguien no confiesa que Emmanuel, Jesucristo, es verdadero Dios, y por lo tanto la Santísima Virgen es verdaderamente Madre de Dios, porque parió, dio a luz, le dio la luz según la carne, dio luz según la carne al Logos de Dios hecho hombre. Entonces el Logos es la palabra, la sabiduría, el Verbo hecho carne. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo se hizo carne y habité entre nosotros. Todos los concilios ecuménicos que siguieron a Éfeso repitieron esta misma doctrina. Entonces, el dogma de la maternidad divina de María comprende dos verdades. Uno, María es verdadera madre, es decir, ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo, con todo lo que aportan las otras madres a la formación del fruto de sus entrañas. Y dos, María es verdadera Madre de Dios, es decir, concibió y parió a la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. Entonces, el niño que nace de María es Dios hecho hombre. ¿Qué dice la Sagrada Biblia y la tradición de la Iglesia? Bien, la Sagrada Escritura enseña la maternidad divina de María, aunque no con palabras explícitas, pues por un lado da testimonio de la verdadera divinidad de Cristo, y por otro testifica también la verdadera maternidad de María. María es llamada en la Sagrada Escritura Madre de Jesús, según Juan 2:1. Madre de Jesús, de Él, Mateo 1:18, 2:11, etc. María, Madre del Señor, Lucas 1:43. ¿De dónde me viene que la Madre de mi Señor viene a mí?
y el Señor es Dios. Esto dijo Santa Isabel. El profeta Isaías anuncia claramente la verdadera maternidad de María. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Con palabras muy parecidas se expresa el ángel en la embajada que trae a María. He aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo a quien darás por nombre Jesús. Lucas 1:31. Que María sea madre de Dios está dicho implícitamente en las palabras de Lucas 1:35, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. En Gálatas 4:4 dice San Pablo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. La mujer que engendró al Hijo de Dios es la madre de Dios. Entonces, el niño que nace de María es Dios y hombre al mismo tiempo. Su persona es divina, por lo tanto, le llamamos Madre de Dios. ¿Qué dicen los santos padres, los discípulos de los apóstoles? Y bien, los santos padres más antiguos, igual que la Sagrada Escritura, enseñan la realidad de la verdadera maternidad de María, aunque no con palabras explícitas. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía dice, porque nuestro Señor Jesucristo fue llevado por María en su seno, conforme al decreto de Dios de que naciera de la descendencia de David, mas por obra del Espíritu Santo, en su carta Efesios 18:2. Y Sant Ireneo, discípulo de San Policarpo, discípulo de San Juan Apóstol, dice, este Cristo, que como logos del Padre estaba con el Padre, fue dado a luz por una virgen. Desde el siglo III es corriente el uso del título Theotokos, Madre de Dios. De ello dan testimonio Orígenes, un testimonio muy interesante, muy antiguo, Alejandro de Alejandría, Eusebio de Cesarea, San Atanasio, San Epifanio, los padres de Capadocia, San Basilio, San Gregorio, y también los mismos herejes hablan de esto, pero para contradecir. San Gregorio Nacianceno escribe hacia el año 332, si alguno no reconociere a María como Madre de Dios, es que se haya separado de Dios. Si alguien no reconociera a María como Madre de Dios, es que se haya separado de Dios. San Cirilo de Alejandría fue el principal defensor contra Nestorio de este glorioso título mariano, Theotokos, Madre de Dios. A la objeción de Nestorio de que María no era Madre de Dios, porque de ella no había tomado naturaleza divina, sino únicamente la humana, se responde que no es naturaleza como tal, sino la persona la que es concebida y dada a luz. Como María concebió y dio a luz a la persona del Logos divino, que subsistía en la naturaleza humana, por ello es verdadera Madre de Dios. Así pues, el título de Theotokos, Madre de Dios, incluye en sí la confesión de la divinidad de Cristo. ¿Qué podemos hablar de la dignidad de plenitud de gracia de María, derivadas de su maternidad divina? El Papa Pío XII observa en su encíclica Ad Caeli Reginam de 1954, sin duda María excede en dignidad a todas las criaturas. La dignidad y excelencia de la Virgen como Madre de Dios excede a la de todas las personas creadas, bien sean ángeles u hombres, porque la dignidad de una criatura es tanto mayor cuanto más cerca se halla de Dios. Y María es la criatura que más cerca está de Dios, después de la naturaleza humana de Cristo, unida hipostáticamente con la persona del Logos. Como madre corporal lleva en sus venas la misma sangre que el Hijo de Dios. No es poco esto. Madre corporal lleva en sus venas la misma sangre que el Hijo de Dios en cuanto a su naturaleza humana. Por ese parentesco entrañable que tiene con el Hijo, se halla también íntimamente unida con el Padre y con el Espíritu Santo. La Iglesia alaba a la Virgen por haber sido escogida para Madre de Dios
y por la riquísima dote de gracias con que ha sido adornada como hija del Padre Celestial, esposa del Espíritu Santo. La dignidad de María es un cierto sentido infinita, porque ella es madre de una persona divina e infinita, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, hermanos, María no es cualquiera, no es cualquiera. Ciertamente ella es en sentido propio, verdadero Madre de Dios y Señora. Ella tiene imperio sobre todas las criaturas, porque sierva y madre del Creador, dice San Juan Damasceno, uno de los grandes padres de la Iglesia católica. Porque María es santa, porque María es tan grande, porque es plena de gracia. El Papa Pío XII nos dice en su encíclica Mystici Corporis de 1943 de la Virgen de Madre de Dios: si su alma santísima estaba llena del Espíritu Divino de Jesucristo, más que de todas las otras almas creadas por Dios. Es la más santa de todas las criaturas, llena de gracia. La plenitud de gracia de María se indica con el saludo del ángel en la Anunciación, Lucas 1:28. Dios te salve, llena de gracia, agraciada, que caritomene griego, agraciada, llena de gracia. El Señor es contigo. Según todo el contexto, esas gracias especiales concedidas a María se deben a su llamamiento para ser madre del Mesías, es decir, madre de Dios hecho hombre. Tal dignidad exige una dote especialmente copiosa de gracia de santificación. Los santos padres de la Iglesia ponen de relieve en sus comentarios la relación que hay entre la plenitud de gracia y su dignidad de Madre de Dios. Santo Agustín dice: ¿de dónde si no se le iba a conceder esta mayor gracia para que venciera totalmente al pecado, ella que mereció concebir y dar a luz aquel que consta no haber tenido ningún pecado? María, al darnos a Jesús, colabora más que nadie en nuestra redención, en nuestra santificación, en nuestra salvación. Ustedes conocen, pienso, que María es la Inmaculada Concepción, es decir, fue concebida sin pecado original, de ahí la palabra por ser llena de gracia, no puede tener pecado. María está preservada de toda concupiscencia y de todo pecado personal. No solamente María nunca estuvo en pecado original, sino nunca cometió ningún pecado personal. Nunca. María también es virgen. María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Esto es la fe católica. Esto es de fe divina y católica. El Sínodo de Latrán del año 649, presidido por el Papa Martín I, recalcó los 3 momentos de la virginidad de María cuando enseñó que la Santa Siempre Virgen Inmaculada María concebió del Espíritu Santo sin semilla, dio a luz sin detrimento de su virginidad y permaneció indisoluble su virginidad después del parto. Esta es la fe divina y católica. También sabemos que María concebió del Espíritu Santo sin concurso de varón. Cristo no tiene padre humano. María dio a luz sin detrimento de su integridad virginal, dijimos. Es fe de la Iglesia Madre. Es la santa. ¿Qué hacemos? Los que quieren decir otra cosa y de ellos, pero la fe cristiana es esta. Los que son amigos de Cristo no soportan oír que la Madre de Dios cesó alguna vez de ser virgen, decía San Basilio el Grande. Los que son amigos de Cristo no soportan oír
que la Madre de Dios cesó alguna vez de ser virgen. Y finalmente María subió en cuerpo y alma al cielo. Esta es la fiesta de la asunción a los cielos. Esto lo veremos en otra charla si Dios quiere. Que Dios los bendiga, que los hermanos, la Virgen los cuide, seamos hijos devotos de María, imitemos sus virtudes, su bondad, su caridad, su castidad, su pureza, su horror al pecado y al error, y por lo tanto un hijo de María no puede ser relativista, cada quien su verdad, eso no existe, eso no existe. 1000 locos pueden decir que algo tóxico no es tóxico, bien, es tóxico, no cambia. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en Telegram, en YouTube, y también tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de espiritualidad. La familia quiere estar unida, permanece unida, no dejen de rezar su Santo Rosario diario y si posible en familia.